Hola, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con el tema 3 del libro Teoría del lenguaje musical de Pilar de la Vega Cestero. El tema 3 es el efecto de las alteraciones en los intervalos. Las alteraciones hacen que los intervalos sean más grandes o más pequeños. Modifican los intervalos. Los intervalos de cuarta, quinta y octava pueden ser justos. Partiendo del do, son justos, pueden tener un semitono más que el justo y ser aumentado, o pueden tener un semitono más que el aumentado, o sea, un tono más que el justo y ser doble aumentado. Pueden tener un semitono menos que el justo, ser disminuido, o bien un semitono menos que el disminuido, o bien un tono menos que el justo y ser un intervalo doble disminuido. Entonces, cuartas, quintas y octavas son intervalos justos, que si tienen un semitono más, son aumentados, un semitono menos, disminuido. Dos semitonos más es doble aumentado o dos semitonos menos, doble disminuido. Los siguientes intervalos son de segunda, tercera, sexta y séptima. Todos ellos pueden ser mayores o menores, ¿cierto? El mayor es un semitono más que el menor. Y el menor es un semitono menos que el mayor. Los aumentados son un semitono más que el mayor. El doble aumentado es un semitono más aún que el aumentado. Y a su vez, los disminuidos son un semitono menos que el menor o el doble disminuido, un semitono menos que el disminuido. Aquí en esta tabla vamos a ver cómo influye cada alteración en cada intervalo. Tenemos el sostenido en la nota aguda suma un semitono al intervalo. Esto es importante registrar en la nota aguda del intervalo. Aquí hay un ejemplo que después lo vamos a analizar. El doble sostenido en la nota aguda suma dos semitonos al intervalo, como este caso. También lo vemos enseguida. Ahora, ¿qué pasa? Si el sostenido está en la nota grave, resta un semitono. Si está en la nota aguda, suma un semitono. Si está en la nota grave, resta un semitono al intervalo. Un doble sostenido en la nota grave resta dos semitonos al intervalo. Entonces esto, traten de memorizar. Un sostenido en la nota aguda suma, o sea que lo hace al intervalo más grande. Y un sostenido en la nota grave resta, o sea que el intervalo puede ser más chico. Es lo que decíamos aquí precisamente. Las alteraciones hacen que los intervalos sean más grandes o más pequeños. Modifican los intervalos. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora a los bemoles, cómo influyen. El bemol en la nota aguda resta un semitono al intervalo, o sea, lo contrario que el sostenido. El doble bemol en la nota aguda resta dos semitonos al intervalo. El bemol en la nota grave suma un semitono al intervalo. Al contrario del sostenido. El sostenido resta. Mientras que el bemol en la nota grave suma. El doble bemol en la nota grave suma dos semitonos al intervalo. Entonces aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos una cuarta justa de re a sol. Y de re a sol sostenido, el sostenido en la nota aguda suma.
Entonces, esta cuarta que era justa va a ser una cuarta aumentada. Ahora aquí, el re, sol doble sostenido, nuevamente, un sostenido en la nota aguda suma, en este caso, 2 semitonos y pasa a ser una cuarta doble aumentada. Después tenemos otro ejemplo, ya con bemoles. Seguimos trabajando en las mismas notas, re, sol. Tenemos el re con un bemol. Entonces, ¿qué pasa? Se hace más grande el intervalo. Están viendo que era una cuarta justa, si el bemol está en la nota más grave, pasa a ser una cuarta aumentada. Y aquí, con un doble bemol, lo que era una cuarta justa pasa a ser una cuarta doble aumentada. El bemol en la nota grave, voy a ser insistente, le suma al intervalo. En este caso, un doble bemol le suma 2 semitonos al intervalo. Aquí vamos a analizar otro intervalo de tercera mayor, que fa la, y vamos a ver que aparece un sostenido en la nota grave. El sostenido en la nota grave, aquí, este es el caso, le resta un semitono al intervalo. Entonces lo que era una tercera menor pasa a ser una tercera mayor, pasa a ser una tercera menor. Aquí un doble sostenido le resta más aún, entonces una tercera que era mayor, con un doble sostenido en la nota grave, pasa a ser una tercera disminuida. Aquí tenemos otro caso en el que el bemol está en la nota aguda. Entonces fa la es una tercera mayor y al tener un bemol en la nota aguda, como estamos viendo aquí, le resta un semitono al intervalo. Y de fa a la doble bemol, también tenemos ya un doble bemol en la nota aguda, le resta doblemente, le resta 2 semitonos al intervalo y lo que era una tercera mayor pasa a ser una tercera disminuida. Bueno, vamos a pasar a las fichas de trabajo. Bueno, indica el número de orden y la especie de estos intervalos de cesta. Puedes fijarte en el teclado para adivinar o encontrar la existencia de uno o dos semitonos. Recuerden que en los intervalos de cesta tenemos un solo semitono natural en la cesta mayor. Y cuando hay dos semitonos, esa cesta que era mayor pasa a ser menor. Entonces aquí tenemos de do a la, el primer ejemplo es una cesta mayor porque tenemos un solo semitono aquí de mi a fa. Este intervalo entonces era una cesta mayor. Y ahora tenemos de do a la sostenido. ¿Qué hace el sostenido, la nota aguda? Le suma al intervalo. Entonces esta que era una cesta mayor va a pasar a ser una cesta aumentada. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos de re a fa. También es una cesta que tiene un solo intervalo disculpen, un solo semitono. Esta sería aquí de do a si. Entonces, ¿qué tenemos? Una cesta mayor. ¿Y qué ha pasado aquí? En el sonido más agudo ha aparecido un bemol. Entonces, este bemol va a hacer que el intervalo sea más corto. Entonces aquí teníamos una cesta mayor y como el bemol en la
el sonido más agudo le resta al intervalo, va a pasar a ser una sexta menor. ¿Mm? Vamos al siguiente ejercicio. Indica el número de orden y la especie de estos intervalos de séptima. Bien, aquí comenzamos con un intervalo de séptima mayor, ¿no es cierto? De do a si, sonidos naturales, tenemos un solo semitono aquí, por lo tanto es una séptima mayor. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un sostenido en la nota más grave. ¿Qué hace el sostenido en la nota grave? Hace que el intervalo sea más corto. Entonces, una séptima mayor va a pasar a ser una séptima menor. Aquí tenemos otro intervalo de re a mi. Esta séptima, primero vamos a ver si es mayor o menor. Tenemos aquí de do a si un semitono y de fa a mi otro semitono. Cuando tenemos dos semitonos dentro de una séptima, estamos hablando de una séptima menor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos al siguiente ejemplo, en donde el bemol se encuentra en la nota grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intervalo se hace un poquito más grande. Y lo que era una séptima menor pasa a ser una séptima mayor. Vamos al siguiente ejercicio e indica el número de orden y la especie de estos intervalos de cuarta, quinta y octava. Bueno, tenemos si fa es un intervalo de cuarta. En este caso es el intervalo de tritono, también le llamamos, disculpen, no, me he confundido yo con la quinta. Decía fa, tenemos una cuarta en donde encontramos un semitono aquí, decía do, y otro más decía fa. Entonces esta cuarta no es justa, es una cuarta disminuida. ¿Qué pasa aquí? Aparece un fa sostenido en el lugar del sonido más agudo, ¿no es cierto? Entonces, lo que era una cuarta disminuida se agranda porque el sostenido está en el sonido más agudo y pasa a ser una cuarta justa. Aquí tenemos una octava, que es una octava justa, y las alteraciones, como son en ambos sonidos, hacen simplemente que se desplace la octava y va a seguir siendo justa. Ahora aquí pasamos a una quinta, de do a sol es una quinta justa. Entonces aquí abajo van escribiendo ustedes qué intervalos son. Bueno, aquí vamos a la otra parte. Pon atención al efecto de las dobles alteraciones que suman o restan y a dos semitonos. Una alteración suma o resta un semitono. Y cuando son dobles, son dos. Entonces aquí de do a sol tenemos una quinta justa. Y como tenemos un bemol en la nota más grave, el intervalo se va a hacer más grande. Entonces, lo que es una quinta justa va a pasar a ser una quinta aumentada. Aquí tenemos de re a la, que es una quinta justa, va a seguir siendo justa, y aquí tenemos de re a la doble sostenido. Entonces, lo que era una quinta justa va a pasar a ser una quinta doble aumentada, porque el doble sostenido aumenta dos semitonos. Aquí tenemos otro ejemplo de quinta justa, en la cual en la nota grave tenemos un doble bemol.
Por lo tanto, va a ser una quinta doble.